Muy buenas tardes, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez, y bueno, hace un día muy soleado aquí en esta bonita ciudad de La Coruña. Me encuentro en mi buhardilla ahora mismo de La Coruña, ya sabéis que soy de por ahí. Mañana ya vuelvo a Madrid, pero bueno, necesitaba urgentemente grabar un episodio del podcast. Mm, Tengo problemas de continuidad, la verdad, con los programas. Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Me da aquí el sol en la cara, lo cual me parece maravilloso. Está haciendo un tiempo estupendo. Y bueno, hoy vengo a hablar de un tema un poco diferente a lo que suelo tratar. Si bien es cierto que, bueno, los oyentes más fieles habrán visto cierta lógica en este mensaje que voy a lanzar, porque bueno, lo he tratado algunas veces de alguna forma algo indirecta. Y bueno, esto trata contra la política. ¿Pero cómo que contra la política? ¿Estás en contra de toda una administración, de un sistema, de cómo gestionar un país, un ayuntamiento? No, a ver, no, la verdad es que no. De hecho, si queréis ver también opiniones y temas sobre política, recomiendo muchísimo el podcast que grabé de La belleza como política. Está en el canal de YouTube, en vídeo también, y bueno, y en podcast en todos los formatos. Y también recomiendo escuchar el podcast que hice de la decadencia de Occidente con Raúl Murcia, con Pirata, que bueno, que fue un programa también bastante divertido y habla de estos temas. Pero bueno, pero hoy voy a declarar públicamente mi odio a la política, al menos como se entiende a día de hoy. Es decir, yo tengo mis ideas y son clarísimas, y de hecho ese es uno de los motivos por los que tengo este podcast, ¿no? Porque me gusta compartir esas ideas y bueno, hablar de ellas, me gusta debatirlas incluso, me gusta que las contradigan, me apetece, ¿no? Y yo creo que se puede generar un debate intelectual bastante enriquecedor. Es decir, yo también muchas veces me junto con amigos que no terminan de estar de acuerdo con lo que yo pienso y debatimos, hablamos, reflexionamos y al final nos lo acabamos pasando bien, ¿no? Y si encima nos tomamos unas copitas o un café, mejor que mejor. Es decir, yo no veo que la política pueda ser un tabú. O sea, pueda ser, entiendo por qué lo es, porque mucha gente quiere evitar el enfrentamiento, pero si se habla desde un punto de vista inteligente, yo creo que necesariamente no tiene por qué ser un tabú. Se puede hablar, eso sí, importante no hablar de política nada más conocer a una persona o en una primera cita, porque queda muy raro, ¿no? Queda un poco friki, la verdad, y de hecho ese es el motivo por el que vamos a seguir, ¿no? Me parece bueno, que la política hay que conocerla, es importante conocer los aspectos básicos de la actualidad en profundidad y así también poder formar una opinión. Yo creo que es muy importante formar una opinión basada en el conocimiento, en la experiencia, el debate. Me parece esencial. Estaba esta mañana diciéndole a mi madre que no comparto yo los postulados de "Ay, yo soy muy de centro, no, todos son iguales, no quiero enfrentamientos, no quiero hablar de estas cosas, porque unos sí, otros no, otros no". Eso me parece una falta absoluta de inteligencia, ¿no? Porque al final una persona tiene que estar más o menos informada de lo que sucede en el mundo y sacar sus propias conclusiones. Es decir, sin ser manipulado, sin tener que recurrir a todo constantemente a proclamas, a propaganda. Es decir, mediante su propio juicio y mediante su propio criterio, formar esa opinión. Y me parece que es una seña de poca inteligencia o de poca madurez, que bueno, que puede estar relacionado, no tener una opinión formada para muchos temas. Ay, no tengo opinión formada, no lo comparto, no lo comparto. Sí que es cierto que tampoco comparto la idea de tener una opinión sobre absolutamente todo, porque es decir, casi la sociedad de hoy en día te conduce a tener una opinión generalmente dentro de un pack ideológico que ahora veremos, sobre muchos temas enfrentados. Y no tiene por qué ser así. O sea, yo puedo decir, pues sobre este tema no estoy lo suficientemente formado y podré opinar más tarde, o no tengo la capacidad para formar una opinión al respecto. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Que este programa se llama Contra la Política, y aún así estoy diciendo que hay que conocer de política, hay que tener una opinión. Pues hombre, eso desde luego. Pero aquí llega el matiz. Hablando sobre todo de autores postestructuralistas, importante, y de diferentes autores, bueno, también más vinculados a los estudios culturales, a la izquierda postmarxista, el materialismo histórico, todas estas cosas, dicen que todo aspecto cultural es político.
que todo sigue un materialismo, ¿no? De unas clases dominantes que poseen los medios de producción, de comunicación, que poseen todas las estructuras estatales y que buscan así inutilizar mentalmente a la clase popular que subsiste a duras penas alienada, perdón, que lo tengo aquí anotado, alienada por una superestructura capitalista. Bueno, ya conocemos, ¿no? Un poco estas ideas que se proliferan en determinados círculos, muchos círculos académicos sobre todo, mucho postestructuralismo, postcolonialismo, marxismo, que bueno, aquí precisamente no es lo que más compartamos, pero bueno, también está bien conocerlo para poder debatirlo. Pues dicen que eso, que todo aspecto cultural es político, todo es política, y yo estoy parcialmente de acuerdo, es decir, puedo llegar a estar de acuerdo pensando que la política se está inyectando en muchos aspectos culturales, pero estoy profundamente de desacuerdo en cuanto a mi motivación. Yo no quiero que todo sea política, no me interesa que... Esto de hecho tiene un vídeo muy bueno, Néstor Baruque, que se dice contra leer es político o algo así, contra la lectura como algo político. Néstor Baruque, ya sabéis que estuvo aquí en este bonito podcast. Eso, yo no quiero que todo sea político, no me interesa que todo se haga una lectura... A toda la cultura será una lectura de esto me interesa para que sea administrado por una serie de personas con cierta ideología y que esa ideología acabe calando en la sociedad. No me interesa, pero sí que es cierto que a día de hoy existe y está clarísimo, ¿no? Estamos rodeados de productos culturales que son bastante ideologizados, que poseen una ideología marcadísima, donde importa mucho más el propio mensaje ideológico que la creatividad o el significado. Se ve en las grandes producciones, por ejemplo, en mucho cine, sobre todo aquí en España, que tiene determinadas subvenciones en muchos de estos casos. O, por ejemplo, bueno, en una literatura más militante, que no significa que sea malo, ¿eh? Pero bueno, yo lo estoy señalando, ¿no? Que se ve también, eso, sobre todo en muchísimo cine. En mucho cine se ve, pero después en artistas también, en exposiciones. Y algo que, por ejemplo, me extraña, que de hecho estaba el otro día viendo la televisión, estaba viendo la 2, que bueno, que pese a toda la degeneración un poco que ha pasado en los últimos años en este estilo de producciones, ya nos entendemos. Y es cierto que la 2, bueno, aún mantiene ciertos programas que pueden ser interesantes. Estaba viendo una entrevista a una escritora, a Dolores Redondo, creo que era. Sí, a Dolores Redondo. Y llegó un momento en el que me puse a gritarle a la tele enfadado porque el entrevistador le quiso preguntar, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la situación política del momento? Pero ¿qué más da? ¿Qué más da la opinión que tenga una persona que ha escrito una novela sobre el momento político del momento? No todo es política, no incorporéis la política a todas partes. Es decir, estáis dejando que el mundo cultural se acabe degenerando, ¿no? Acabe hablando solo de política y acabas contaminando con política absolutamente todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la cultura. Es una absoluta locura. Me parece mucho más importante la creatividad, me parece mucho más importante el significado, incluso hablar de nuestra propia sociedad, hablar de nuestros problemas, hablar de nuestras obsesiones desde un punto de vista que no sea excesivamente ideológico y que pueda invitar a todo el mundo a una reflexión, independientemente de la papeleta que coloques en una urna cada 4 años. Al final puede ser representativo de nosotros, pero tampoco es una seña de identidad. Es lo que yo creo y es lo que busco defender en este podcast. Por ejemplo, mira, aquí tengo este libro que he hablado de él hace poco, de hecho voy a hacerle un podcast separado seguramente. El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. Bueno, voy por un poquito menos de la mitad todavía, o sea, aún me queda. Pero también Javier Cercas se da cuenta de una cosa en este libro, que dice que al Papa Francisco, recordemos, un libro sobre el Papa Francisco que le sigue y hace un análisis un poco del Papa, de la fe. Bueno, está bastante bien. Ya hablaré con más calma de este libro en el futuro. Pero precisamente está diciendo que se está dando cuenta de que a los periodistas muchas veces a la hora de hablar del Papa Francisco hablan de él como un líder político y no como un líder religioso, espiritual, intelectual, que también puede llegar a ser. Ignoran por completo esa faceta. Y entonces es una reflexión que también me puse a darle vueltas diciendo, es que se está
a diferentes creadores se les está dando a entender que se tienen que posicionar ideológicamente para poder llegar a ser algo, que sus obras tienen que tener una carga política importante, y yo creo que es una clarísima influencia del postestructuralismo que tenemos en nuestra sociedad. Pensemos como pensemos, estemos a favor o en contra del postestructuralismo. No todo es política, de verdad. Es que yo lo veo así, y leer todo desde una perspectiva política, aparte, raya más. Por eso mismo voy a decir que estoy contra la política. Ya sabéis los matices que he explicado, pero me parece que por lo general los mensajes políticos son mensajes vacíos que no tienen excesiva carga simbólica, y para mí la carga simbólica es fundamental porque permite una cierta capacidad de análisis y de matices importantísima, y una capacidad creativa esencial. La carga simbólica, el matiz simbólico me parece... Ya hablaré con más calma algún momento de la dimensión simbólica del discurso, porque, bueno, me interesa, es un tema que me interesa. Mensajes partidistas, es decir, ya no solo ideológicos, sino partidistas, que están con estas siglas, que están con estos colores, y que por lo tanto, si piensas así es porque estás votando a este partido y ya está. No sale de ahí. Y al final yo creo que son mensajes que tan sencillos, tan masticados, tan preparados. De hecho decían el otro día estaba escuchando un podcast, La Orden Podcast, muy recomendable, la verdad, de política, bueno, pero muy recomendable, que hablan precisamente de que a los medios de comunicación, casi a las tertulias, parece que les dan un PDF con el argumentario todas las mañanas para que sigan este punto y no desarrollen más allá de ahí. Y eso yo creo que se nota, ¿no? Al final acaba dividiendo a la sociedad en trincheras muy marcadas y muy definidas. No da cierta capacidad de libertad de pensamiento a las personas que están ahí metidas de lleno en la dimensión política, partidista, democrática a día de hoy, y genera esa polarización, ¿no? De yo te odio porque eres del PSOE, yo te odio porque eres de Vox. No tiene ningún tipo de sentido. Yo no soy de nada. Esas organizaciones sin mí existirían perfectamente. Yo no les estoy dando ningún tipo de apoyo público. Puedo votar alguna de ellas cada 4 años, o cada 2, o cuando sea, pero eso no implica que sean un pilar fundamental de mi personalidad. No sé, yo lo veo así, ¿no? Y al final, la política diaria parece ser que te obliga, ¿no? A posicionarte sí o sí con un actor político importante. Alguno puede ser un poco más outsider, otro puede ser más establishment, pero siempre te obliga, parece, a posicionarte. Esto me acuerdo que tenía un profesor en la Facultad de Periodismo, David Felipe Ranz, que nos contaba una historia, que era que alguna vez que él quería trabajar de tertuliano y que le habían ofrecido participar en una tertulia, le decían, vale, pero tú, ¿qué eres más? ¿Por dónde te colocas? Y él dice, ¿cómo? Sí, ¿dónde te colocas? ¿Eres del PP o eres del PSOE? O sea, ya en las tertulias ya buscan cumplir con ese cupo, lo cual, bueno, es un error, ¿no? Porque acaba limitando no solo la libertad de pensamiento, sino la capacidad de pensar mucho más allá del tiesto y de proponer nuevas soluciones. Estamos al final totalmente atrapados, ¿no? En una dicotomía, podemos decir en un espectro político, porque puede tener sus diferentes interpretaciones, sus diferentes variaciones, pero al final se entiende que todo el mundo tiene que tener unas ideas colocadas dentro de cierto marco, y que no puede salir de ese marco. Es un error absoluto, porque eso te limita por completo. Aparte, hay otro punto que quería señalar, que es que estar totalmente pendiente de la movilización política, de todos los asuntos políticos, de todo, te hace notablemente más infeliz. Esto no cabe ningún tipo de duda. Estás constantemente atento a polémicas, a declaraciones cruzadas, que al final son caducas y olvidables. Ya nadie se acuerda de la política que pasó hace 4 meses en el que Feijóo le dijo no sé qué a Sánchez, y que Sánchez acusó a Vox de no sé cuánto. No, nadie habla ya de eso. Eso ya se ha quedado atrás, caduco. Ocupa portadas de los periódicos, todo el mundo, todos los tertulianos están hablando de eso. Y al final es una polémica absolutamente caduca y olvidable. Y como todas son así. Todas las polémicas al final se acaban diluyendo y ya nadie se acuerda de cuáles eran esas polémicas. Nadie se acuerda. Es cierto que también las personas viven mucho más infelices, ¿no? Están todo el rato, ay, ¿has visto la última que ha pasado aquí? Y no sé, al final se acaba una persona enfrentando a otra porque esto, yo estoy con este, yo estoy con el otro,
Y de nuevo, estamos en una simplificación absoluta del discurso. Te hace notablemente más infeliz. No cabe ningún tipo de duda de ello. Todo el rato con el ceño fruncido, pensando de maldita sea, este ha dicho esto, como odio a este tipejo. Que repitamos, todos podemos tener nuestras ideas. Yo tengo mis ideas y las tengo clarísimas y no tengo ninguna vergüenza en defenderlas públicamente y en argumentarlas. ¿Por qué? Porque me parece que están bien sustentadas en argumentaciones fuertes y nada sesgadas. Es decir, que intento sacar lo mejor de todo. Pero no voy a estar opinando de toda la polémica que haga falta, de todas las polémicas que estén copando tertulias. Porque voy a ser mucho más infeliz. No me va a servir de absolutamente nada. No te llena en tu vida, ¿no? Digo yo. Al final, es cierto que lo que veo es que no se buscan soluciones creativas a los problemas desde la raíz. No se buscan soluciones radicales en el sentido de raíz a los problemas. ¿Por qué? Porque no interesa, porque interesa seguir teniendo esta polémica tonta y solo interesa lo conveniente para asegurarse en el poder cada 4 años, ¿no? Al final no se pueden hacer soluciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque en 4 años ya te has ido de ahí o antes incluso. Es muy complicado, entonces solo sirve para confrontarse, hasta cierto sentido, para crear bandos estúpidos y alejados de la verdad. Porque sí, porque yo lo que veo también es que desde el punto de vista de la política se ve como muchas posibles verdades y yo defiendo por completo que la verdad solo es una. No, es que este tiene razón en algo. La verdad solo es una. La verdad es objetiva, es moral, es racional y hay que trabajar para llegar hacia ella. Y es cierto que muchas veces la verdad puede ser incómoda con tu propio posicionamiento. Puedes pensar de una forma determinada y que la evidencia te lleve hacia otro lado. Y cuando estás totalmente encasillado dentro de la dialéctica partidista, pierdes absolutamente la razón. Porque puede ser que algunas veces tengas razón y otras veces no. Es cierto que yo sí que considero que hay opciones políticas que son mucho mejores que otras y hay opciones mucho peores que otras, pero al final es entrar, ¿no?, al juego, a la polémica, al trapo, y no estás buscando de verdad soluciones convenientes. Lo veo así. Además, hay algo más raro que un fan de un partido político que diga, buah, yo este partido político lo voy a votar toda mi vida, son perfectos, son maravillosos. Eso es una muestra también para mí es un signo de poca inteligencia. Porque se te anula por completo toda capacidad crítica. Esto me lleva, por ejemplo, a mi etapa como periodista en un medio. Estuve unos cuantos meses trabajando en un medio de comunicación importante de España. Los que seáis más veteranos del podcast sabréis cuál es. No voy a entrar tampoco porque, bueno, fue una experiencia muy positiva, pero bueno, ya no estoy ahí, por lo tanto, bueno. Estaba todos los días yo pendiente como periodista de última hora. Trabajaba en lo que era lo más inmediato de toda declaración, de toda polémica. Estaba harto, estaba enfadado, incluso me enfadaba muchísimo más. No soportaba a las personas que salían, me daban a veces ganas de darles un bofetón, así lo digo. Y es cierto que en cuanto, bueno, por diferentes motivos personales no sigo siendo periodista en un medio de comunicación, de momento. Hay que ver cómo continúa esta misión, lo cual puedo hablar en otro podcast perfectamente. Pero estoy mucho menos pendiente de lo que son las polémicas diarias. Y sí que, bueno, procuro mantenerme informado, procuro tener un criterio sobre lo que está sucediendo en diferentes aspectos. Pero no voy a entrar en posicionarme con este o con el otro a los 5 minutos. No sé si nos entendemos. Y es cierto que cuando trabajaba como periodista yo lo notaba que era difícil no estar, no, o sea, por eso también es cierto que desde el mundo de los periodistas se tiene una ideología muy fuerte y desde los propios medios de comunicación también por su línea editorial, eso es innegable, pero eso, que tienen un posicionamiento marcado de una forma muy intensa y yo lo veo como un problema también y te hace notablemente más infeliz. Después, también algo que tengo aquí anotado, aquí en el pequeño guioncito que tengo, es que se hacen discusiones muchas veces sobre las personas.
no sobre las ideas. No sé cómo desarrollar esto mucho más. Es decir, las personas, o sea, se habla de, este es no sé cuánto, el otro es una mala persona, buah, si llega a este. Pero nunca se escucha las ideas que pueden tener detrás, que yo creo que es lo más interesante, porque las personas mueren. Las personas, ya lo decíamos, ¿no? El sentimiento trágico de la vida unamuniano, que todos nos vamos a morir y que la vida es frágil y en cualquier momento se puede derribar. Pero las ideas pueden ser eternas. Y más si se debaten, si se escriben, si se hacen propuestas interesantísimas. Pero ¿qué pasa? Que cuando centras el debate ad hominem y no en el contenido ideológico, en el contenido verbal, en el contenido intelectual que puede tener ahí detrás, estás cometiendo un error muy, muy grave. Al final eso. Lo que veo es la diferencia, ¿no?, entre lo propositivo y lo destructivo. Y se está pecando, sobre todo muchas veces, de ir a lo destructivo en lugar de lo propositivo. Yo veo, por ejemplo, en la oposición de este país, que se habla mucho más, ¿no?, a ver, también es el trabajo de la oposición, ¿no?, pero que lo cual es comprensible, pero hablan más de lo mal que lo hace el gobierno, digamos, o el gobierno de lo mal que lo hace la oposición, en lugar de proponer ideas fuertes que dice, vale, el gobierno está haciendo esto mal y nosotros proponemos esto y esto. Y no sé, yo lo que creo es que falta un poco más de alegría en todo lo que viene siendo la política. Mirarlo todo más desde una perspectiva optimista, con una sonrisa. Sé que a veces es difícil, ¿no? Pero desde ideas que de verdad puedan servir, puedan ser útiles, todo eso, propositivo, en lugar de destructivo. Y me parece que es algo que, al menos aquí en España o en Europa, se peca bastante de ello, ¿no? Yo creo que una buena propuesta para poder mejorar el debate político es hacer una propuesta desde las sonrisas. Qué cursi ha quedado eso, pero nos entendemos, ¿no? Una propuesta desde, oye, somos un gran país, tenemos este potencial y vamos a desarrollarlo, vamos a hacer que todo sea mejor. Sé que los que están aquí son lamentables, lo sé, y cuando me lo preguntéis lo voy a decir, pero sobre todo me voy a centrar en proponer ideas de valor, de alto valor, que hagan que la gente sea feliz, ¿no? Porque seguimos, esto lo hablé en algún podcast, ¿no?, que hablaba Aristóteles de que el objetivo último de la política es la felicidad. No sé si estoy del todo de acuerdo, porque al final la felicidad puede ser bastante relativa. Yo creo que es el bien y la virtud, que sí que es algo medible y objetivo, pero eso, si se hacen las propuestas desde ese ámbito, desde ese marco, todos ganamos muchísimo más, el debate se enriquece y somos mucho menos infelices, ¿no? Al final, que es que uno se queda pendiente de lo que dice este, de lo que dice el otro, y realmente te enfada, pero está diseñado para que te enfade, para movilizarte el voto, para que el voto para que hagas un voto enfadado. Esto es así, esto funciona así, esto es lo que interesa. Es lo que interesa, no se puede entrar en este juego, hay que aportar ideas, que tienen que estar basadas en datos, sí, en propuestas, en argumentos fuertes y argumentos contrastables, sin entrar en el juego de lo fácil. Pueden ser, yo no estoy nada en contra de la utilización de la emoción, más allá de la razón, de lo emotivo, más allá de lo reflexivo. Me parece bien también, me parece que puede servir, y puede servir y se pueden hacer cosas muy interesantes desde esa perspectiva, pero al mismo tiempo es un juego muy barato, el que se está viendo, es un juego con muy, muy poca carga argumentativa, con muy poca carga intelectual, y yo creo que tiene que ser clave fomentar el debate desde esa perspectiva. Y al final, prestar atención dentro del debate, dentro de la política, a lo eterno, a lo trascendental, a lo que nos acaba nutriendo y nos hace humanos, pero ya dentro de la política y fuera de ella. La política muchas veces es lo mundano, es lo terrenal, es lo poco interesante, lo que no es eterno, lo que no es trascendental. Yo creo que es importante, ¿no?, juntarse con gente similar, tomarse unas cervezas, leer libros también, enriquecer el intelecto, la mente, el alma, pero siempre no desde el enfado de la política, sino desde la alegría de poder hacer algo propositivo. Es difícil, ya lo sé que es muy difícil, pero me parece
me parece clave. No se puede vivir pegado a una ideología y comprar punto por punto, coma por coma, todo lo que dice el líder político de turno, que al final puede cambiar perfectamente de discurso en cuestión de meses o de años, o bueno, semanas no, pero bueno, pero prácticamente sí. Lo estamos viendo. Y entonces vas a seguir como una cabrita, como una ovejita, todo lo que te diga el líder. ¿En serio? Yo creo que vales mucho más que eso. Vales mucho más que eso. Lee, júntate con gente similar también para ser feliz, evidentemente, porque a la gente le interesa juntarse con gente similar. Pero también habla con gente, con personas que piensen diferente. Y sobre todo, siempre, yo creo que siempre, intenta aportar al debate. Intenta reflexionar y al final intenta buscar una verdad que es una. Es una, no relativas, la verdad es una. Y yo creo que todos juntos podemos trabajar para llegar a ella. Es lo que creo, es lo que considero, y por eso digo que estoy en contra de la política. Ya sabéis, tiene muchos matices, tiene muchas formas de explicarse, tiene muchas formas de concebirlo, pero grosso modo no creo que sea algo que nos aporte realmente, sino que nos quita más. Tenemos que cambiar la óptica, tenemos que cambiar el foco, tenemos que, bueno, apoyar también propuestas culturales, ideológicas, políticas que nos interesen, pero que no sigan un discurso a rajatabla, que estén dispuestas a la escucha, al debate, y yo creo que eso nos hace a todos no solo mejores ciudadanos, sino mejores personas. Así que nada, esta ha sido esta reflexión de Café Despertar. Tengo muchas ganas de seguir con el podcast. Es cierto que a veces desmotivan un poco los números y bueno, y ver que cuesta, ¿no?, que llegue a más gente, pero sí que es cierto que por otra parte recibo muchísimos mensajes de personas que escuchan, y entonces eso a mí me llena de alegría, y solo por eso también continúo. Bueno, por eso y porque me lo paso muy bien haciendo estos episodios. Así que nada, comentadme. Tenemos comentarios en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Twitter mismamente soy muy fácil de contactar, en Instagram. Y vamos, y si no estáis de acuerdo con esta reflexión, hacedmelo saber. Si tenéis algún punto que añadir, también me encantaría saberlo. Bueno, ya sabéis, estoy aquí, soy muy fácil de encontrar, y tengo ganas de seguir hablando de estos temas y de este y muchos otros. Así que nada, ya sabéis, yo soy Yago Cabrera Pérez y este ha sido Café Despertar. Nos vemos en próximas ediciones tomándonos un buen café o una buena copita. Muchas gracias.